la recurso, recordó. Entre la justicia electoral. Ahora pasó. Oye, veo, oye, cuál. Es opinar, bebé. O es opinando de trabajo. César. 2 años orugables. Los recursos. A veces años y 2 años. Cuando 2023, 24, 25 veces allá open. 2025 va. Y eso es lo que me dijo mi papá. Buenas, ¿qué tal? ¿Me están escuchando? Buenas tardes, sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Excelente Bueno. la comunicación. ¿Llega bien el sonido? Sí, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a esperar un ratito más que se vayan conectando los compañeros y arrancamos, ¿les parece? Sí, sí. Excelente, Perfecto, excelente, doctor.
Bueno, nuevamente, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a arrancar de la clase del día de hoy. Antes de arrancar, antes de iniciar, me gustaría saber si están aún todavía conectados conmigo y si estoy llegando bien, si me escuchan bien y si la diapositiva que estoy presentando ustedes pueden ver, pueden visualizar. Sí, estamos viendo, doctor. Muy bien se escucha. Están viendo, perfecto. Ok, bueno, me presento antes que nada. Mi nombre es César Sánchez, funcionario de la Justicia Electoral, actualmente afectado al Instituto Técnico Superior de Formación en Política Electoral, IPEL. Estoy en la institución hace 14 años. Normalmente siempre en el área electoral trabajé dentro de la parte técnica. Y bueno, el día de hoy me corresponde a mí seguir con estos cursos de metodología y en ese sentido de cosas, tocar un punto que es la del análisis de la ley 635 que reglamenta la justicia electoral. Bueno, el análisis de esta ley realmente lo vamos a hacer muy ligado también al análisis de la ley 834, pero eso va a quedar a cargo del siguiente profesor con el que van a estar trabajando la semana entrante, que es el doctor Neri Velilla. Consulto. Me dijeron que en su gran mayoría o todos los que están en este curso son funcionarios de la justicia electoral. ¿Es así? Sí, profe. Sí. Entonces con algunos ya nos conocemos Correcto. posiblemente. No todos, profe. No todos. Correcto. Ah, bueno. No todos. Genial. Ok, bueno. Para ingresar en el... Hola, ¿sí? ¿Alguien quiso decir algo? Bueno, decía yo que para ingresar en el tema que hoy nos trae, tenemos un poco que remontarnos a la historia. En ese sentido, es bien sabido por todos que nuestra máxima normativa a nivel país, que es nuestra Constitución Nacional, data del año 1992. En el año 92 se promulga la Constitución Nacional actual, que es la que nos rige. Y esa Constitución fue la que terminó por instaurar dentro de la misma la figura, la concepción misma de lo que hoy conocemos como justicia electoral. Entonces, tenemos que necesariamente recorrer esos tiempos, analizar un poco la Constitución Nacional que se dispuso en el año 92 y que realmente la figura de la justicia electoral se termina por instaurar dentro de 3 artículos constitucionales, que son los artículos 273, 274 y 275. En consecuencia de estas disposiciones constitucionales, en el año 95, el Senado de la República designa a los primeros miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esto ocurría en abril del año 95, donde en aquel entonces fueron designados los primeros miembros. Y ustedes recordarán que fueron designados el doctor Alberto Ramírez Zambonini, Carlos Moyoli y el doctor Expedito Rojas. Entonces fueron los 3 primeros ministros de la justicia electoral y a partir de ahí empezaba el arduo trabajo de crear toda una institución. Ahora bien, el marco legal que termina por componer eso creado en la Constitución Nacional del año 92, también es del año 95. De hecho, se da 4 meses después de designado a los 3 primeros ministros, es que donde se promulga la ley 635 que data del año 1995 también, y es la que reglamenta la justicia electoral. Entonces, en atención a todas estas normativas, una de carácter constitucional y la otra de carácter legal, es que vamos a terminar analizando hoy el funcionamiento de la justicia electoral a través de la ley 635. De hecho, que la ley 635 termina por componer 2 situaciones
a mi criterio, dos situaciones concretas. Primera, termina por otorgarle más competencias a la justicia electoral y a su vez se vuelve en una suerte de un código procesal a fin de poder determinar ciertos mecanismos en los procesos electorales, ¿verdad? En cuanto a plazos, tiempos y demás, y ante quién ir recurriendo. Y esas son las dos cuestiones principales que deja por determinar, mejor dicho, la ley 635 que reglamenta la justicia electoral. Entonces, ya adentrándonos en el tema, vamos a analizar realmente el punto estructural que genera la ley 635 que reglamenta la justicia electoral desde el punto de vista institucional y cómo funciona la justicia electoral. Porque si analizáramos todo lo que la ley 635 establece, estaríamos más o menos hasta mañana hablando y creo que tiempo mucho no tenemos. Al menos que ustedes me digan que hoy viernes, a pocas horas del Día de la Amistad, quieran seguir hasta las 12 de la noche más o menos. Entonces yo no tengo problema. Bueno, a ver, analicemos las disposiciones constitucionales en referencia a lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Acá tenemos la Constitución Nacional, vemos en pantalla en este momento, y vemos la normativa política electoral paraguaya, que a hoy día podemos decir que son varias las normativas en cuanto a política electoral refiere. No obstante, en aquellos momentos iniciales, o hasta hoy incluso, podemos decir que todas las normativas se desprendieron de estas dos, la 635 y la 834 que van a tratar ustedes más adelante. En cuanto a la Constitución Nacional y lo que yo venía mencionando, fíjense que el 273 de la Constitución Nacional otorga la competencia de la justicia electoral o a la justicia electoral y en ella va estableciendo cuál es el rol que va a cumplir esta institución electoral, que justamente va a ser la de la convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión, vigilancia de los actos y cuestiones derivadas de las elecciones, tanto generales, departamentales y también municipales. Y por último, ¿verdad? Tratando de redondear la idea, la Constitución Nacional establece que los derechos y títulos de quienes resulten elegidos también le corresponde realizar a la justicia electoral. De hecho, ustedes verán en este momento una imagen ahí al lado del acto de proclamación de autoridades. Entonces también es la justicia electoral la que termina por proclamar y otorgar los títulos a quienes resulten electos. Haciendo un paréntesis, este otorgamiento del título a quienes resulten electos se enmarca dentro de una misión esencial que tiene la justicia electoral. Si yo les pregunto a ustedes, y me gustaría que participen, que esto no se vuelva una suerte de monólogo de mi parte, me gustaría realmente que participen y que opinen y que den su parecer también, porque los pareceres de todos es importante para seguir construyendo y seguir avanzando en todas las normativas que refieren, no solamente a nivel electoral, sino también a nivel civil, laboral, etcétera. Siempre es importante participar. Y haciendo el paréntesis, les consulto a ustedes, cuando hablamos de otorgar títulos a quienes resulten electos, ¿qué vendría a ser la culminación de qué vendría a ser eso en cuanto al funcionamiento o la misión principal que tiene la justicia electoral? ¿O alguien me podría decir cuál es la misión principal que tiene la institución justicia electoral? Hay una frase que está siempre en los banners de la justicia electoral, en los logotipos de la justicia electoral, que refleja correctamente esa misión institucional que tenemos. Suele estar en latín también, que es custodiar la voluntad popular. La misión principal que tenemos como justicia electoral es custodiar la voluntad popular. Por lo tanto, al otorgar un título, ese título otorgado siempre tiene que ser respetando esa voluntad popular
es decir, lo que la mayoría del pueblo ha decidido que sea así. Bueno, artículo 273 le otorga la competencia a la justicia electoral, ¿verdad? Si nos vamos al 274, este artículo en particular, este artículo 274 de la Constitución Nacional, empieza a estructurar a la institución justicia electoral. Y en ella se establece lo siguiente, que la justicia electoral estará integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral, por los tribunales electorales, por los juzgados electorales y también por las fiscalías electorales. Fíjense, estos 4 estamentos consagrados en la Constitución Nacional son la estructura inicial y constitucional de la institución justicia electoral. Pero en su última parte, dentro de este mismo artículo de la Constitución, establece lo siguiente: y por los demás organismos a definirse en la ley, la cual determinará su organización y sus funciones. Me dijeron ustedes que en su gran mayoría, por lo menos, hay funcionarios aquí de la justicia electoral, ¿verdad? Y creo que deberían de conocer un poco más estas cuestiones. Yo les pregunto, ¿cuáles serían esos demás organismos que ya fueron creados por la ley, que ya fueron definidos por la ley y que terminan por formar parte de la estructura, de la integración de la justicia electoral? ¿Alguien me puede dar un dato con relación a eso? Uno de ellos es la dirección del registro electoral. Correcto, señor. Correcto. La dirección del registro electoral. Codirección de identificaciones, también del registro civil. Sí. Pero haciendo un poco referencia a la ley 635. ¿Correcto todo lo que me dijiste? La dirección de partidos políticos. No, eso ya son direcciones de carácter administrativa que se fueron creando porque justamente la Constitución Nacional en el siguiente artículo le otorga una competencia administrativa al Tribunal Superior de Justicia Electoral o la Justicia Electoral, donde puede ir tomando decisiones administrativas y de acuerdo a las necesidades van creando algunos tipos de direcciones específicas, como la que mencionaste, que es la dirección de partidos políticos, que es la que trabaja justamente en todo lo referido a ello, ¿verdad? Pero si hablamos del punto de vista estrictamente legal, tenemos que los dos organismos creados por la ley y que están estructurados dentro de la ley 635 y que guarda directa relación a esto, es lo que mencionaste, que es la dirección del registro electoral, que tiene carácter permanente. Pero hay otro organismo también creado en la misma ley que es de carácter, y acá le doy pistas, es de carácter auxiliar y transitorio. Es decir, no es permanente, solamente aparece para ciertas elecciones. La Junta Cívica. Ahí está, la Junta Cívica, que es un organismo también creado y definido en la ley 635, que ya vamos a analizar, y está dentro de la estructuración o de la integración de la justicia electoral. Pero desde el punto de vista constitucional, los que están nombrados aquí, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, los tribunales electorales y los juzgados electorales y fiscalías electorales, son lo que hacen a la estructura original o inicial de la justicia electoral. Ahora se fueron definiendo por ley, como es el caso de la dirección del registro electoral y también de la Junta Cívica, que son de carácter transitorio y no permanente. Entonces englobaremos hoy en análisis en todo ello. Ustedes sabrán que la autoridad máxima de la justicia electoral, ¿quién es? Es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y a cargo de ella está, de la justicia electoral y del Tribunal Superior, está dos funciones principales desde el punto de vista electoral, en el cual podemos dividir en dos periodos electorales, que es la de un periodo nacional y un periodo municipal. Dentro de esta estructura designada en el 274 se van dirimiendo o dirigiendo las funciones dependiendo de qué tipo de elección se está desarrollando, si una elección nacional o una departamental o
en todo caso, una elección municipal. Y eso fue lo que hizo finalmente la ley 635 al otorgarle más competencias a la justicia electoral a través de estos órganos. En cuanto a la composición del máximo órgano electoral o supremo órgano electoral de la nación, está dirigida por un Tribunal Superior de Justicia Electoral compuesta por 3 miembros. Actualmente el doctor Jorge Bogarín es el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el doctor César Rosell es el vicepresidente del Tribunal Superior y el doctor Jaime Bestar es miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, miren el análisis ya acá propiamente de la ley. Fíjense, esta es la ley 635 y en su primer artículo, en el artículo número 1, ya habla de la naturaleza y la composición de la justicia electoral. Y básicamente lo que hace es tomar parte del artículo 274 de la Constitución Nacional. Y acá establece la ley 635 en su artículo 1. La justicia electoral goza de autarquía administrativa y autonomía jurisdiccional, ¿verdad? Es decir, en materia electoral es naturalmente la institución que tiene que entender todo lo referente en materia electoral. Ahí si podemos abrir una suerte de discusión, yo les diría que, bueno, de hecho esto es así, ¿verdad? Que por cuestiones constitucionales y por cuestiones legales, la justicia electoral es la que tiene que entender en todo lo derivado de cuestiones electorales de las agrupaciones políticas, entiéndase esto por partidos políticos, movimientos políticos, alianzas, concertaciones y demás. Pero también la justicia electoral puede entender en cuestiones derivadas de quiénes. Y esta ley hace referencia a ellos. ¿A quiénes más puede tomar intervención la justicia electoral? En elecciones de qué tipo de otro estamento u otro tipo de organización la justicia electoral tiene competencia. Las organizaciones intermedias. En las elecciones de las organizaciones intermedias, en las cuestiones derivadas de las organizaciones intermedias, que es un análisis que es súper interesante hablar y debatir sobre ello. De hecho, yo desde ya le tiro la información, ¿verdad? Para que ahonden en este tema de ser posible con el siguiente profesor, que es el doctor Neri Velilla, porque él trabaja en la Dirección de Servicios Electorales de la Justicia Electoral, que es la que entiende y atiende todas las cuestiones de organizaciones intermedias, ¿verdad? Si abriéramos debate en cuestiones de organizaciones intermedias, y pongo un solo ejemplo, que hasta hoy en día sigue diciendo que o un sector de ese tipo de organizaciones sigue sosteniendo que la justicia electoral no es competente en atender sus elecciones, que son las cooperativas, ¿verdad? Pero es un tema a discutir ampliamente, y a los que son electoralistas estoy seguro que lo harán con mil gusto, esto de debatir y sacar conclusiones con relación al tema. Bueno, volviendo a veces me voy un poquito de lo mío. Bueno, volviendo al análisis de la 635. Le da autarquía administrativa de disponer cuestiones administrativas, como lo que hemos mencionado anteriormente, a través de cuestión administrativa habilitar, por ejemplo, una nueva dirección a fin de que esta dirección se ocupe de ciertas cuestiones que hacen el funcionamiento diario de la institución. También la autonomía jurisdiccional, como ya mencionamos, naturalmente es el único ente encargado en entender cuestiones cuestiones electorales. A ver, y acá define también la estructura de la justicia electoral, donde vuelvo a mencionar que es el Tribunal Superior, está compuesta por los siguientes organismos, dice el Tribunal Superior, los tribunales electorales, los juzgados electorales, las fiscalías electorales, y acá le agrega a la dirección del registro electoral y los demás organismos electorales auxiliares. Y los demás organismos electorales auxiliares es donde entra la figura de la Junta Cívica que había mencionado el compañero anteriormente. Entonces analicemos estas cuestiones, cuáles son las competencias de esta estructura que tiene la justicia electoral. En cuanto al Tribunal Superior de Justicia Electoral,
vemos y resaltamos en el artículo 5, ¿verdad? En el artículo 1 habla de la composición nuevamente, y en el artículo 5 habla de su naturaleza y sede. Y está resaltado una cuestión que ya mencioné, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es la autoridad suprema en materia electoral y contra sus resoluciones cabe la acción de inconstitucionalidad. Tendrá su sede en la capital de la República y ejercerá su competencia en todo el territorio nacional. Bueno, lo que podemos rescatar acá es que esta ley termina por reafirmar la supremacía que tiene la institución, ¿verdad?, en cuanto a materia electoral. Porque si uno va a recurrir a materia electoral, tiene las instancias pertinentes y la última dentro de la justicia electoral es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Las decisiones que tome el último estamento de la institución solamente ya es recurrible a través de la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, para llegar a todo esto, incluso hasta en carácter de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, uno tuvo que haber agotado todas las instancias que estatutariamente permita a mi organización, en este caso organizaciones políticas, para luego poder recurrir a la instancia jurisdiccional o judicial a fin de obtener un resultado favorable a mis pretensiones. Entonces la 635 termina por reafirmar este concepto de supremacía en materia electoral de parte de la justicia electoral dentro de todo el territorio nacional. Bueno, y en el artículo 6 empieza la ley 635 a darle más deberes y más atribuciones al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y acá lo que voy a hacer es proceder a citar porque son varios y vamos a detenernos en aquellos que están resaltados a fin de escucharnos un poco también a ustedes y conocer su experiencia en relación a todos estos procedimientos electorales. Quien más que menos está inmiscuido en algún asunto electoral, ya sea por su organización política, su organización social como una organización intermedia, o bien trabaja en algún tipo de cooperativa y demás, o es dirigente cooperativista. Artículo 6 de la 635 siempre. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, resolver los recursos de reposición, aclaratoria, ampliatoria, entender los recursos de apelación y nulidad, resolver los recursos interpuestos contra sus decisiones dictadas por la Dirección del Registro Electoral, entender las recusaciones e inhibiciones de los miembros del mismo tribunal y de los tribunales electorales que son de carácter inferior. Esta es una atribución bastante particular que tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ustedes saben que si yo recuso a algún miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, primero tiene que darse un requisito legal, que la recusación contra un miembro en materia electoral, miembro de un tribunal, tiene que ser con expresión de causa. Es decir, yo tengo que justificar por qué estoy recusando a ese miembro. Y la ley le da la facultad al Tribunal Superior de entender sus propias recusaciones. Es decir, ellos toman competencia en ello y no lo trasladan a otra instancia, sino que ellos resuelven sus propias recusaciones y también las de los tribunales de carácter inferior. Entonces, esta es una característica muy particular que tiene el máximo estamento de la justicia electoral, que es el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, juzgar de conformidad al artículo 3º, inciso E y 38 de esta ley las cuestiones y litigios internos de carácter nacional de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales. Ejercer la superintendencia, convocar, dirigir, fiscalizar las elecciones y consultas populares y los casos de vacancia establecida en la Constitución Nacional y la ley. Establecer el número de banca correspondiente a las cámaras de diputados, juntas departamentales en la capital de la República conforme a la Constitución. Efectuar el cómputo y juzgamiento definitivo de las elecciones
consultas populares, así la proclamación de quienes resulten electos, salvos en los comicios municipales. ¿Por qué dice salvo en los comicios municipales? ¿Alguien me puede ayudar en eso? Porque en la comisión municipal hacen los tribunales jurisdiccionales. Totalmente, y a única instancia. Entonces, esa es una atribución de los tribunales de las circunscripciones correspondientes. Realizar el acto de juzgamiento y proclamación. Miren, esta es una tarea, el hecho de efectuar el cómputo y juzgamiento definitivo en las elecciones generales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En este sentido, lo que hacen los tribunales electorales correspondientes es elevar ante el superior todas las cuestiones que fueron objetadas en la etapa previa durante el juzgamiento provisorio, ¿verdad?, ante el inferior. Todos estos cuestionamientos son elevados al superior para que el superior entienda ya en esta etapa única y exclusivamente aquellas que fueron objetos de cuestionamiento en la etapa provisoria. Ya no así aquellos que fueron reclamados durante la etapa de juzgamiento por los apoderados correspondientes. Entonces lo que se hace es eleva un informe y el Tribunal Superior, en un acto público, ante presencia de los apoderados de las distintas agrupaciones políticas, realizan este juzgamiento definitivo, ¿verdad?, y cómputo definitivo. De hecho, que ustedes habrán visto estas últimas elecciones pasadas, cómo procedió el Tribunal Superior, porque fue transmitida a través de las redes sociales en directo, y la ciudadanía entera pudo participar de esta etapa de cómputo definitivo y juzgamiento de las elecciones ya nacionales. Bueno, declarar en última instancia por vía de apelación y un montón de más atribuciones que la propia ley le otorga al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entre ellas también cuestiones administrativas. Fíjense ustedes, es bastante la lista de atribuciones que tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Yo quiero limitarme a hablar de algunos puntos esenciales para no extenderme tanto en el tiempo y poder llegar justamente a tiempo dentro del horario que tenemos. Bueno, el siguiente estamento que hace parte de la justicia electoral, que son los tribunales electorales correspondientes, establece lo siguiente el artículo 9. Ahí le empieza a dar atribuciones y habla de la composición. En cada circunscripción judicial de la República funcionará un tribunal electoral integrado por 3 miembros designados de conformidad a la ley, y habla de los requisitos. Se requiere tener, ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años, poseer el título de abogado o ejercido la profesión, desempeñado funciones en la magistratura, ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica o conjunta, separado o alternadamente durante 5 años, y no haber ocupado cargos políticos partidarios en los últimos 2 años inmediatamente anteriores a su elección en el Consejo de la Magistratura. Un dato importante y no menor, que esto también aplica para los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Fíjense que el Consejo de la Magistratura ha considerado que aquellos postulantes a ocupar algún cargo dentro de tanto para el Tribunal Superior o los tribunales electorales de las circunscripciones o juzgados electorales, básicamente el requisito es el mismo, pero quiero hacer referencia a una situación. No sé si alguien quiere consultar algo o se le habilitó el micrófono sin querer. Parece que tiene habilitado el micrófono. Bueno, hacía referencia que el Consejo de la Magistratura ha determinado que el hecho de, bueno, uno tiene que ser abogado para ocupar estos cargos, pero el hecho de haber sido funcionario de la institución por este lapso de 10 años, se toma como ya requisito
considerado a fin de que se da por cumplido este requisito. Entonces, un dato no menor también que hay que rescatar dentro de todo este análisis. Bueno, a ver, esta es la distribución territorial que tenemos de los tribunales electorales. El Tribunal Electoral de la capital funciona en dos salas. La primera sala entiende todas las cuestiones de capital y central. La segunda sala entiende cuestiones de Cordillera, Paraguarí y Chaco, menos la de Alto Paraná. Luego tenemos tribunales electorales en Concepción, Alto Paraguay, tribunales de Caguazú y San Pedro, en Guairá, Cazapá, Misiones, Ñembucú, en Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y el Tribunal Electoral de Amambay. ¿Cuáles son las competencias que tienen estos tribunales? Y vamos directo a lo resaltado, que es lo que quiero compartir con ustedes. Y es lo que veníamos mencionando, ¿verdad? Esto guarda relación a las funciones del Tribunal Superior y en lo que dijimos. Tiene competencia a los tribunales electorales de las circunscripciones correspondientes efectuar el cómputo provisorio de las elecciones, elevando al Tribunal Superior de Justicia Electoral los resultados para su cómputo definitivo de juzgamiento. En los comicios municipales, los tribunales electorales efectuarán el cómputo en única instancia y la proclamación de los candidatos electos. Inscribir las candidaturas a cargos electivos nacionales y departamentales, así como las de los apoderados respectivos, como competencia exclusiva del Tribunal Electoral de la capital. Bueno, fiscalizar los registros electorales de las circunscripciones, entender en los procesos de fundación, constitución, organización y funcionamiento, caducidad y extinción de los partidos y movimientos políticos y en las fusiones, incorporaciones y alianzas electorales. Integrar las juntas cívicas de acuerdo a la ley. Yo quiero dejarles a ustedes una tarea muy simple que van a ir resolviendo durante la semana entrante en la plataforma. Son dos puntos que quiero dejarles a ustedes como tarea. Uno va a ser justamente esta situación de la integración de las juntas cívicas. Que me gustaría, yo sé que ustedes ya han formado grupos. Entiendo que están en grupo de a 10, creo que hay 4 o 5 grupos ya formados, entonces me gustaría que trabajen de la misma manera. Una de las cuestiones que quiero que analicen ustedes, que investiguen, siempre en atención a cómo se desarrollaron las últimas elecciones del pasado 30 de abril, es cómo a hoy debiera de estar integrada una junta cívica. Entonces ustedes tienen que analizar la ley, que es justamente esta ley, la 635, y en base a eso realizar el trabajo de investigación y resolver esta cuestión de cómo los tribunales electorales integrarían la junta cívica, cuál sería la composición que vaya a tener la junta cívica en estos tiempos. Bueno, luego tenemos los jueces electorales y acá vamos a empezar a hablar también de un órgano que está dispuesto con la Constitución Nacional, que tiene que entra en una suerte de cruce, no sé cómo no me viene la palabra, cruce de competencias con un órgano inferior y que es de carácter transitorio y que es auxiliar de la justicia electoral, que es la Junta Cívica. Los juzgados electorales. Tenemos también juzgados electorales en la ciudad de Asunción, en cada capital departamental, salvo los correspondientes a las capitales de Alto Paraguay y Concepción, que se unifican en la capital de Concepción. Y la capital de los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes se concentran en la ciudad de Benjamín Acebal. Luego habla de los mismos requisitos. Ahora bien, ¿cómo es la distribución territorial a hoy? Es esto que ustedes ven en pantalla, los juzgados electorales. Tenemos en Capital, en Central, Concepción, Alto Paraná, San Pedro, Cordillera. Tenemos en Presidente Hayes Boquerón, con sede en Benjamín Acebal, Paraguarí, Ñembucú, Misiones, Itapúa, Cazapá, Caguazú, Canindeyú y Amambay.
Esta es la distribución territorial que hoy tenemos con los juzgados electorales. Esto que está resaltado son las competencias que tienen los jueces electorales. Instruir sumario en investigación de faltas electorales y aplicar las sanciones correspondientes. ¿Por qué hablamos de faltas electorales y no de delitos electorales? ¿Por qué los delitos electorales por qué los jueces electorales no tienen competencia en entender los delitos electorales? ¿Alguien me podría ayudar con eso? En materia electoral tenemos dos tipos, las faltas electorales y tenemos los delitos electorales. Las faltas electorales, como estamos viendo en pantalla, es competencia la tramitación del mismo de los jueces electorales. Pero en cambio los delitos electorales recaen sobre la competencia penal. Entonces el juez de turno es el competente en entender en estas cuestiones que son los delitos electorales. Se rige exclusivamente por el Código Penal paraguayo. Bueno, organizar, dirigir y fiscalizar las elecciones y consultas populares en sus respectivas jurisdicciones. Miren que utiliza la ley acá un término, dice fiscalizar. Voy a hacer referencia a ello más adelante. Designar los locales de votación y los integrantes de las mesas electorales respectivas a propuestas del ¿quién? De la Junta Cívica. De la Junta Cívica. Recibir de las juntas cívicas las actas y padrones utilizados de las elecciones y trasladarlos en bolsas especiales y bajo estrictas medidas de seguridad para su entrega a los tribunales electorales de su circunscripción al efecto del cómputo provisorio. Miren, acá ya empieza a trabajar un poco la figura de la Junta Cívica, que es una figura, por decirlo de una manera, controvertida dentro del ámbito electoral, esta figura de la Junta Cívica. Porque la norma, la ley, le otorga funciones específicas que tiene que realizar, pero que muchas veces esas funciones en la práctica, en el campo, ahí estando en situación, no se dan. No se dan, y quien termina por realizar todas esas tareas propias de la Junta Cívica nuevamente son los funcionarios de cada una de los registros electorales correspondientes. Entonces, de hecho que la Junta Cívica es un tema que sigue siendo tratado y hasta hoy en día está siendo tratado en los fueros electorales a fin de que se pueda acordar alguna suerte de modificación de la ley electoral en relación a ese órgano auxiliar que tenemos, pero que es de carácter legal y que es de carácter obligatorio la integración de la misma, ¿verdad? Vamos a ir analizando unas cuestiones. Acreditar a los apoderados y veedores de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales y expedirles las credenciales correspondientes. ¿Cuál sería el gran inconveniente que se tiene con este artículo en particular que dice acreditar a los apoderados y veedores? En cuanto al juez, ninguna, absolutamente ninguna. En cuanto al juez electoral, es una atribución propia de él velar por el cumplimiento de esto y que él pueda acreditar a los apoderados y a los veedores. Pero esta misma ley que estamos analizando en este momento, y vamos a ver más adelante, le da esa misma facultad en cuanto a los veedores a la Junta Cívica. Y la Junta Cívica termina acreditando veedores y a veces eso genera malestar, eso genera, de hecho que no debería de darse si uno entiende por una lógica procesal, por una lógica jurídica, no debería de la Junta Cívica tener tal atribución, porque se han dado casos donde los miembros de Junta Cívica el día de las elecciones empiezan a habilitar, en base a esta norma legal, empiezan a habilitar sin fines de
acreditaciones a los veedores de distintos partidos políticos, lo que genera una suerte de enojo por varios sectores, y yo diría que legítimamente ya no correspondería, pero legalmente sí es un procedimiento porque la ley le otorga a la Junta Cívica esa disposición. Inscribir candidaturas a intendente y concejales municipales y a sus apoderados. Y acá otra vez dice, fiscalizar los actos preparatorios y las elecciones internas de los partidos y movimientos políticos. Antes de cerrar con los jueces electorales. Los jueces electorales habrán visto ustedes que en 2 ocasiones dice fiscalizar. De todas estas fiscalizaciones que establece la ley, se toma como una suerte de potestad de los jueces electorales también la posibilidad de que en las organizaciones intermedias, a petición de parte, los jueces electorales puedan presentarse en esas elecciones y poder fiscalizar las elecciones de las organizaciones intermedias. Eso también es una facultad y que de hecho en la práctica se da, ¿verdad?, la fiscalización de los jueces electorales en elecciones propias de las organizaciones sociales. ¿Cuál sería el carácter del mismo? ¿Tiene alguna relevancia? O sea, el juez electoral en ese momento puede tener potestad de suspender, potestad de decisión en un conflicto ante la mesa electoral. Y la verdad que el juez electoral se limita únicamente a observar todo el procedimiento y a levantar un acta de procedimiento, ¿verdad?, donde deja constancia de todo lo que él ha podido ver o notar, sea bueno o sea malo, dentro del procedimiento que se ha llevado a cabo, ¿verdad?, y cómo fue finalmente el desenlace de ese proceso eleccionario. Pero siempre hay que considerar una cuestión, que las fiscalizaciones que realizan los juzgados electorales no es al estar presente el juez, con eso no tenés la certeza de que tu elección finalmente esté enmarcado dentro de los procesos y principios que establece en la Constitución Nacional en su artículo 119, que habla justamente de las organizaciones intermedias. Lo que va a llevar a determinar que una elección se haya desarrollado como corresponde dentro del marco legal y constitucional va a ser el actuar de los órganos electorales internos que tengan esas organizaciones intermedias. Los procedimientos que hayan llevado a cabo y que esos procedimientos se hayan ajustado a las leyes electorales. Por ejemplo, tener un tribunal electoral primero que nada, tener un cronograma electoral con plazos establecidos y espaciados. Todo eso, tener resoluciones, a ver que el voto haya sido secreto, como manda la ley. Todo eso hace a que finalmente tu elección pueda tener la garantía y la certeza de que va a ser reconocido sin ningún tipo de inconveniente las autoridades resultantes de ese proceso. Pero el hecho de que esté un juez, si alguien solicita la fiscalización de un juez electoral, a mi criterio personal, le da un realce a ese acto. Le da un realce porque hay una autoridad que está viendo cómo se está comportando la ciudadanía en un espacio reducido de un sector de la sociedad. Entonces, a mi criterio, yo soy del criterio de que sí, los jueces electorales tienen y deben de coayudar a la ciudadanía en este sentido, porque finalmente es una ayuda que se le da a la ciudadanía. Las fiscalías electorales, ustedes se dieron cuenta que la Constitución Nacional lo pone a las fiscalías electorales como parte de la estructura de la justicia electoral. Pero en la práctica y por otras normativas, tanto constitucionales y legales, las fiscalías electorales funcionan dentro del esquema del Ministerio Público y no dentro del esquema de la justicia electoral. Entonces, en base a otras disposiciones legales propias del Ministerio Público,
y constitucionales es que las fiscalías electorales realmente su funcionamiento se da dentro del estamento del Ministerio Público y no dentro de la estructura de la justicia electoral. ¿Cuáles son los deberes y atribuciones de los agentes fiscales electorales? Velar por la observancia de la Constitución, el Código Electoral y la ley, intervenir y dictaminar en representación de la sociedad en todo proceso que se sustancie ante el fuero electoral. Estos procesos que se sustancian ante el fuero electoral pueden venir de organizaciones políticas u organizaciones intermedias. En todos los casos, el Ministerio Público, a través de los agentes electorales, de los agentes fiscales electorales, toman intervención y dictaminan en representación de la sociedad a ver si corresponde o no el derecho que se está peticionando o la acción que se está mencionando. Actuar de oficio a instancia de partes en las faltas electorales, participar en el control patrimonial y la fiscalización del funcionamiento de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales, y rendir informes anuales al fiscal general del Estado. Acá la ley ya empieza a orientar hacia otro lado al Ministerio Público, o sea, a las fiscalías electorales. Prácticamente se va separando de la estructura institucional en sí, pero no de la estructura legal, como ya verán que, o vieron que tiene el Ministerio Público a través de los agentes fiscales electorales. Bueno, hasta acá es básicamente lo mismo que la Constitución Nacional ha establecido en su artículo 274. Lo que hasta aquí hizo la 635, la ley 635, es darle mayor facultades y competencias a todo el órgano electoral a través de sus distintos estamentos a fin de que éste pueda ir funcionando en día a día. Pero en el siguiente análisis vamos a remitirnos al artículo 25. Esta ley, la 635, crea la dirección del registro electoral. En el artículo 25, en este capítulo en esencial, se crea la dirección del registro electoral. La dirección del registro electoral está dirigida o regida a través de un consejo. Y eso es lo que crea la ley 635 en su artículo 25. Dice: composición y designación, créase en forma permanente el Consejo de la Dirección del Registro Electoral y la designación de sus miembros la hará el TSJE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a propuesta de los partidos políticos con representación parlamentaria en ambas cámaras del Congreso. Aquí hay dos requisitos que cumplir para poder tener un consejero dentro de la dirección del registro electoral. Antes de esto, el Tribunal Superior designa a un director y un vicedirector del registro electoral. Eso es una facultad que tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahora bien, yo les consulto a ustedes. Fíjense en el punto 1 del artículo 25. Aquí me da esta normativa dos condiciones para formar parte del consejo, tener un representante en el consejo. ¿Cuáles serían esas condiciones? Si alguien me puede ayudar, si alguien al leer puede decir dos cosas. Espero que todavía estén ahí conmigo. Espero que me estén siguiendo. Sí, profesor. Aquí estamos. Porque el viernes es muy lindo, estamos cerca del Día de la Amistad, no quiero que se me vayan todos todavía. No, profe. Sí, profe, te estamos escuchando. Bueno. A ver, ¿quién me puede ayudar? Fáciles, fíjense, lean la ley y díganme, ¿qué les parece? ¿Cuáles son las dos condiciones que me presenta o me plantea la ley en este momento para tener un consejero dentro de la dirección del registro electoral? Los partidos que están representados
¿En la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores? Ujú. Sí mismo. Es decir, primero que nada, si yo quiero tener un consejero, tengo que ser partido político. Exacto. Tengo que ser partido político. Es la primera condición que me pone la ley. Y la segunda condición es que yo tenga representante en ambas cámaras. Es decir, en senadores y en diputados. ¿Estamos de acuerdo? Ambas cámaras del Congreso. Fíjense ustedes que en el periodo anterior, en el 2018-2023, el Frente Guazú tenía, si mal no recuerdo, 7 senadores. Corríjanme si estoy equivocado. 7 senadores y ni un solo diputado no tenía. El Frente Guazú tenía representación dentro del Consejo. No, No. no tenía. ¿Por qué? Porque no, le faltaba un pedazo de la ley, lo que dispone la ley, que es tener un diputado también en este caso. No me... Cámara baja. ¿Cómo? Cámara baja. La Cámara Baja, exactamente. Entonces no cumplía el requisito. Y acá les voy a dejar la tarea a ustedes para que analicen. Fíjense más abajo. Consejo del Registro Electoral, periodo 2018-2023. Ese consejo instituido en esta normativa, que es la 635, la cual estamos analizando, estaba compuesto por un representante de la ANR, un representante del PLRA, un representante de Patria Querida y un representante del partido Hagamos, partido político Hagamos. La segunda tarea que yo les voy a dejar y que quiero que lo realicen en sus grupos, así como venían trabajando, yo no quiero cambiar eso. La primera era de la Junta Cívica. Ahora quiero que analicen estas últimas elecciones dadas y me digan ustedes a través de sus trabajos cómo debiera de estar conformada el Consejo de la Dirección del Registro Electoral conforme a las últimas elecciones del pasado 30 de abril. Entonces esa sería la segunda tarea que les voy a dejar. Recuerden, básicamente esta clase y la siguiente están muy ligadas. Por lo tanto, el siguiente profesor que va a estar con ustedes también le va a dejar tarea que por ahí estaría relacionado también con lo que estemos desarrollando el día de hoy. Ok. En cuanto a la creación del registro electoral, de hecho que la ley le da varias atribuciones al registro electoral. Pero si ustedes me tuvieran que resumir cuál es la función principal que tiene el registro electoral instituido en la ley 635, ¿qué me dirían ustedes? Son varios profesores. Varios, pero hay una que es palpable y que es palpable sobre todo para la clase política, para la ciudadanía en general. La inscripción en el registro cívico permanente es el principal. Ahí está, esa es la primordial. Después viene la depuración del padrón. Así mismo, la depuración del padrón, todo eso queda a cargo de la dirección del registro electoral. Pero si tuviéramos que sobresalir una de sus funciones, ¿verdad? Por decirlo de una manera, es justamente la inscripción en el registro cívico permanente, el famoso RCP, ¿verdad? Confeccionar y depurar ese RCP y mantenerlo actualizado, dice. Confeccionar las copias de los padrones electorales para las elecciones y consultas populares, para su envío a los organismos pertinentes en el tiempo que fije la ley. Bueno. Disculpame, profesor. ¿Será que se hace la depuración? ¿Cómo? La depuración se hace. Sí, la depuración se hace. Ahí hay que entender muy bien el mecanismo de trabajo. ¿Cómo? Mensualmente se hace la depuración con permanente. Con la dirección del registro cívico. La depuración del registro cívico es de carácter permanente. Es de carácter permanente. Ahora bien, lo que se suspende en un momento dado es el periodo de inscripción. Pero la depuración sigue siendo permanente. Una compañera preguntaba, ¿se hace eso? Y yo
quiero entender por dónde viene la pregunta, ¿verdad? O una de las tantas dudas, porque a veces yo en su momento me hacía esta pregunta. ¿Será que se depura ese registro cívico? ¿Será que es puro justamente esa nómina? Y yo les digo que sí, ¿verdad? Porque está en un constante proceso de depuración, ¿verdad? Capaz habría que articular algún tipo de trabajo para seguir mejorando el proceso de depuración, pero el proceso de depuración es puro. Ustedes habrán escuchado, yo soy un enfermo, a mí mi señora me reta porque me dice, vos sos un enfermo del TikTok. Y en estos últimos tiempos, cuando estábamos con el tema del juzgamiento, ustedes habrán escuchado por las redes sociales, y yo metido en el TikTok y eso, fueron a votar, mi abuela estaba en el registro, en el padrón electoral, y mi abuela ya falleció, y mi abuela falleció, los muertos votan. Les pregunto, ¿es viable que en el padrón electoral esté una persona fallecida? Si se registró el fallecimiento de la persona en el registro civil, es imposible. Si no está registrado en el registro civil el fallecimiento, la justicia electoral no puede adivinar si esa persona falleció. No puede adivinar. Esa es una sola de las tantas, primero que nada, ¿verdad? Y otro tema, bueno, pero hay que entender, ¿cómo? Perdón. Y otro tema es que muchas veces aparece el nombre fallecido por el tiempo de depuración, porque se tiene un corte administrativo para la confección del padrón. Y que se hizo en ese tiempo, después de ese tiempo ya falleció la persona. Básicamente y ya no hay tiempo de hacer la depuración de esa persona fallecida. Claro. Falleció 30 días antes de las elecciones. Va a aparecer su nombre en el padrón. Va a aparecer su nombre en el padrón, totalmente, totalmente. De hecho, que los padrones electorales ya se hacen un corte, ¿verdad? Dentro del cronograma. Y una vez que ese corte fue realizado, ya esa nómina no se toca. Esa nómina ya no se puede tocar, no se puede manipular. Y entre ese lapso de tiempo, desde el momento del corte administrativo hasta llegar al día de las elecciones, un montón de personas pueden fallecer. Entonces, decir que en el padrón final quedan personas fallecidas es correcto. Claro que van a quedar personas fallecidas que se dieron dentro del lapso en que se hizo el corte correspondiente y el envío correspondiente a todos los organismos, a todo el país, a todo el territorio. Es normal que se den este tipo de situaciones. Y como decía el compañero, si nosotros no tomamos conocimiento, la dirección del registro electoral no toma conocimiento del acta de defunción de una persona, no puede proceder a sacarles. De hecho, tuvimos una situación muy particular en estas últimas elecciones, que a través de las disposiciones legales se ha tomado incluso una determinación en cuanto a esta situación que les voy a comentar. Ustedes saben que en el registro cívico permanente seguían figurando personas que, si uno tiene el momento de la inscripción y los datos, esta persona estaría rondando entre los 120 a 140 años, que no podemos tocar por tocar nada más, no se le puede excluir así como así. Entonces, en base a las disposiciones legales, se ha tomado la determinación de todas estas personas que no se presentaran en estas últimas elecciones y no se hayan presentado en las últimas 3, sean excluidos del registro cívico permanente y en consecuencia del padrón electoral. Pero hasta esas cuestiones se llegan. Entonces, hay que entender a profundidad siempre antes de emitir una opinión, tener el caso en particular para poder esbozar una opinión con relación al tema. Bueno, ahora... Una parte no. Profesor, una partecita nomás de esa parte del comentario. Quería hacer mi comentario. Sí, señor, adelante. Para que se pueda subsanar todos estos que estamos hablando. Tiene que haber la unificación de la dirección del registro civil, la dirección de identificaciones y la dirección del registro electoral, para que se pueda tener
para que se pueda tener el padrón depurado al 100%. Usted perdón, discúlpame compañero, no te escuché bien, me dijiste una unificación. Sí, una unificación de las direcciones de los registros, Sí. tanto el registro civil, identificaciones y el registro electoral. Sí, sí. ¿Verdad? No sé si tanto como una unificación, pero una forma de trabajar, a buscarle algún mecanismo, ¿verdad? Nosotros, yo soy muy, bueno, pues yo estoy de este lado también, ¿verdad? Así que por ahí, no es que quiera hablar mal de otras instituciones, pero voy a hablar de mi institución. La justicia electoral está muy bien estructurada en cuanto a recursos humanos, recursos tecnológicos, para poder hacer un trabajo coordinado con todas las demás instituciones, sobre todo aquellas instituciones que guardan un registro de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, desde este lado de la situación, yo creo que nosotros estamos en condiciones de poder afrontar este tipo, y de hecho que lo hacemos siempre y cuando nuestras normativas nos lo permitan. Nosotros procedemos a mejorar los sistemas de control, mejorar los sistemas de depuración, eso se hace. También ya he escuchado lo que acabas de opinar, compañero. Yo ya he escuchado de otros profesionales que es una idea que está latente, el hecho de unificar todas estas instituciones o quizás centralizar la información en una de ellas o crear otra nueva, ¿verdad? Buscar la manera, pero esa es una discusión que se está dando, el hecho de poder unificar todos estos criterios, porque ¿a qué va a contribuir todo esto? A que tengamos un padrón final, ¿verdad? Que sea quizás lo más puro posible y que pueda ser utilizado en el día de las elecciones. ¿Algo más, compañero, que quieras agregar? No, gracias, profesor. Y te agradezco sinceramente tu reflexión sobre el tema. Bueno, miren, de todo lo que ya veníamos diciendo, ¿qué es el registro cívico permanente? Es el registro organizado de los ciudadanos paraguayos que reúnan los requisitos formales para ser electores. Pregunto, ¿el RCP es igual a padrón electoral? No es igual. ¿Por qué no? Porque el registro cívico permanente se inscribe todos los ciudadanos que cumplen 18 años. El padrón se hace depurado porque dentro de esos ciudadanos inscritos en el registro cívico permanente hay algunas personas que son inhabilitadas. Se le inhabilita por algo de motivo, por ejemplo, por condena o otro motivo, que Sí. no puede estar habilitado en el padrón para votar. Así mismo. Profe, Así también, mismo. Sí, escucho. también los extranjeros, profe, que no votan, por ejemplo, en las generales, por esa razón también tienen que ser depurados, pero ellos algunos están inscritos porque se tiene que tener con una lista de ellos para las municipales luego. Así mismo, así mismo. Y bueno, me encanta lo que acaban de decir, porque refleja exactamente eso. Y muchos, y gran parte de la ciudadanía, y lo que voy a decir guarda relación con lo que estábamos hablando. Se confunde mucho que el RCP es el padrón. Y el RCP es donde estamos todos aquellos que tenemos los requisitos formales, la edad correspondiente, nos presentamos ante un inscriptor en su lugar correspondiente y nos inscribimos con el documento, firmamos, o sea, reunió todas las formalidades exigidas por la ley. Pero el padrón electoral es un resultante de la depuración de ese registro cívico, donde ya fueron excluidos aquellos que estaban inhabilitados, aquellos que durante el periodo de tachas y reclamos fueron tachados o fueron incluidos por algún reclamo que se haya dado. Entonces, ese registro cívico, aparte de la depuración natural que se da durante todo el periodo legal, ¿verdad? También sufre una alteración en la etapa de tachas y reclamos dentro del cronograma electoral. Por lo tanto, nunca va a ser lo mismo nómina del RCP con nómina del padrón electoral, porque la nómina del padrón ya es el listado definitivo de los ciudadanos que están habilitados a poder sufragar en una elección determinada.
Entonces eso sería bueno entender y comprender, y yo sé por ustedes transmitir incluso también, ¿verdad? Todas estas pequeñas cuestiones que al momento de un proceso genera un montón de dificultades. Bueno, esto lo traigo a colación a modo de un análisis ya general, la cédula, que incluso, miren, lo traigo como anécdota. Yo a veces, o sea, solemos realizar capacitaciones a los miembros de mesa, a los que van a fungir de miembros de mesa, y les preguntamos nosotros, ¿qué pasa si viene un ciudadano y quiere votar con la cédula, con la fotocopia de cédula? ¿Puede votar? Y algunos te responden, ¿y si está autenticado por escribano? Sí, claro que sí, puede votar. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puede votar o no puede votar? No, con cédula vencida sí, con otra cédula, con cédula vencida puede, con fotocopia no puede. Solamente con cédula, ¿verdad? Sea vigente o vencida. Ahora, ustedes sabrán que desde el año, en el año 2011, tuvimos un evento de carácter electoral dentro de la República a nivel nacional. ¿Alguien recuerda ese evento? No estaba en pugna ningún cargo. Año 2011. Referéndum sobre los electores. El referéndum constitucional. En aquel referéndum se consultó al pueblo, ¿verdad? A todo el país, si vamos a permitir que nuestros compatriotas que están en el extranjero puedan ser electores. ¿Sí o no? Esa era la pregunta. ¿Quién ganó? Ganó el sí. Desde ese momento, ellos son electores, se modificó ese articulado del 120 de la Constitución Nacional, y a diferencia nuestra, que estamos dentro del territorio nacional, que podemos votar únicamente con cédula, sea vigente o sea vencida, en el extranjero se puede votar también con pasaporte. Entonces esa es una nueva, un nuevo requisito, un nuevo instrumento que se puede utilizar para poder votar, pero únicamente fuera del país. Y si estoy inscrito, claro, si estoy en el padrón electoral. Bueno, a ver, acá viene quizás el más controvertido de todas las figuras que rodean a la justicia electoral, que es de carácter obligatorio la composición de la misma, pero la composición de la misma también se da dentro de un entendimiento y de un principio electoral, el cual nos rige a nosotros dentro de la República, que es la del control mutuo, el principio del control mutuo. Yo suelo mencionar esto en los cursos, algunos me miran con cara de asombro cuando digo que la fortaleza del sistema electoral paraguayo radica en la desconfianza que no tenemos uno con el otro. Y así está creado todo, desde la Constitución hasta la ley electoral. Parte desde la desconfianza, que yo desconfíe de vos y de todos. Porque con esa desconfianza lo que se logró es tener un control más severo sobre todos los procesos que se están dando. Y la Junta Cívica no escapa a ello. La Junta Cívica es un órgano creado dentro de la Ley 635 que tiene una naturaleza política. Hay que entender eso, es una naturaleza política, el cual se instaura dentro de la estructura de la justicia electoral, que tampoco deja de ser política. Tampoco deja de ser política. ¿Por qué? Fíjense ustedes, los ministros de la justicia electoral son de distintos sectores políticos. ¿Ok? Analizamos el consejo de la dirección del registro electoral, son de distintos sectores políticos, porque hay que tener representación en ambas cámaras. Los miembros de las mesas electorales
la ley establece una proporcionalidad también a fin de tener representación dentro de las mesas electorales. Y la Junta Cívica tampoco escapa de ese criterio. El artículo 34 que estamos viendo en pantalla habla justamente del carácter, la composición de la Junta Cívica y señala que son organismos electorales auxiliares. Cuando habla de auxiliares, está refiriendo a que este organismo auxiliar tiene que ayudar a quién. ¿A quién le tiene que auxiliar la Junta Cívica desde el punto de vista de ustedes? Hagan un poco ese análisis. ¿Cuál sería el auxilio o a quién tendría que dar auxilio la Junta Cívica? A la justicia electoral. A la justicia electoral, a la institución justicia electoral, a través de sus distintos estamentos. Pero la ley le da, sobre todas las cosas, una cierta relación, y lo que es más, yo diría una infeliz redacción de la ley que le da competencias que le corresponden al juez electoral. Y ya vamos a ver eso. Dice, funcionarán en los distritos de las parroquias del país en carácter transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque se constituyen 60 días antes de la elección y se extinguen 30 días después. Hasta ahora tampoco entendemos por qué 60 días antes, porque 60 días antes nos pasa mucho todavía para el trabajo que ellos van a tener. Entonces no entendemos bien también por qué 60 días antes pensó el legislador ya constituir la Junta Cívica. Contarán de 5 miembros titulares y 5 suplentes. Serán integrados 60 días y se extinguen 30 días después. Los miembros de la Junta Cívica serán designados por los tribunales electorales. Fíjense, serán designados por los tribunales electorales de las circunscripciones correspondientes. A propuesta de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales en proporción al resultado que hubiera obtenido en las últimas elecciones para el Congreso Nacional, para lo cual se va a adoptar como base de la representación que tuviere en la Cámara de Senadores. Acá, solamente la Cámara de Senadores define la representación de la Junta Cívica. En el periodo 2018-2023 tenían representación proporcional. Acuérdense que son 5 miembros nada más. Tenían representación proporcional el ANR, Partido Colorado, el PLRA, Partido Liberal, y el Frente Guazú. Porque en senadores esa era la proporción mayoritaria que se daba, y esa disposición de proporción determinó que de los 5, 2 son ANR, 2 son liberales y 1 era del Frente Guazú. Así estaba distribuido la Junta Cívica en el periodo anterior. Segunda tarea, o sea, primera de las tareas que les di era justamente analizar esta cuestión, pero ya en base a los resultados de las elecciones del pasado 30 de abril. Bueno, esto ya hemos visto. Fíjense en esto y analicen conmigo. Elegir a un presidente y un secretario entre sus miembros me parece fabuloso. No hay problema con esa atribución legal que tiene la Junta Cívica. Proponer al juez los locales de votación. Bueno, ahí me quiero detener. En la práctica, esta es una atribución realmente de la justicia electoral y los locales ya están todos designados, salvo casos esenciales por un caso de fuerza mayor, se recurre modificar los locales de votación. Entonces, proponer los locales al juez electoral, ¿para qué si los locales ya están todos? Pero bueno, hoy en día es una función de la Junta Cívica. Proponer a los integrantes de las mesas electorales, dice. En la práctica, ¿cómo se da esto de proponer a los miembros de mesa?
En la práctica se da de que las agrupaciones políticas a través de sus apoderados, si recurren a la Junta Cívica, la Junta Cívica lo que hace es una suerte de pasamanos, toma la presentación y la Junta Cívica remite esa nómina de propuesta de miembros de mesa ante el juzgado electoral correspondiente. O el apoderado directamente ya va y presenta la nómina ante el juez electoral. En la práctica, de esa manera se da la situación. Fíjense en el inciso C. Acreditar a los veedores designados por los respectivos apoderados. A mí me gustaría escucharle a ustedes sobre este punto. ¿Les parece correcto, beneficioso o no para el proceso, para el sistema electoral? ¿O más correcto sería que los apoderados propongan en tiempo oportuno dentro del cronograma electoral la acreditación tanto de sus apoderados y veedores, que de hecho eso está establecido dentro del cronograma electoral? Pero acá solemos tener un inconveniente. Me gustaría escucharlo un poco a ustedes. Profesor, yo creo que lo conveniente es presentar a los juzgados electorales la nómina de los veedores, no a los miembros de Junta Cívica, porque así, como usted había manifestado anteriormente, que se acredita como veedores a personas muchas veces que no están en el padrón, porque tiene que verificar en el padrón en el día de la elección a ver si figura en el padrón para que sea veedor. Y muchas veces en el día de la elección, con todo el quilombo que se hace en las elecciones, ellos no tienen tiempo para verificar en el padrón si figura o no figura esa persona que va a quedar en la mesa. Y como los veedores tienen que votar en la mesa donde cumple funciones, entonces hay muchas cosas que, o sea, ese lado por lo menos se tiene que cambiar y se tiene que presentar a los jueces electorales la nómina de veedores para que estos jueces electorales le acrediten a la persona que va a trabajar en la mesa. Claro, en forma y en tiempo oportuno de acuerdo al cronograma electoral. Exacto. Sí. Perfecto, genial. ¿Otra apreciación de alguien más? Y miren, en lo particular comparto plenamente. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Gilberto Pérez. Gilberto, comparto plenamente tu posición en este sentido, porque fíjense lo que la ley está diciendo. No, ni siquiera está diciendo presentar o proponer los veedores ante la Junta Cívica, sino que dice que la Junta Cívica ya va a acreditar a los veedores. O sea, tiene facultad de acreditar. Entonces, los muchachos, vamos a decirlo de una manera, utilizan a los efectos justamente de buscar alguna suerte de ventaja el día de acreditar masivamente a veedores, hacerlos sentar en las mesas correspondientes y que luego estos puedan votar, porque la ley establece que los veedores tienen el derecho de votar en la mesa donde cumplen funciones, en casillas especiales. Entonces buscan ciertas ventajas por ese lado. Entonces, el día de se vuelve un inconveniente. Si no está en el padrón, no puede votar. Si no está en el padrón, no puede votar. Claro, pero sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces vos mismo dijiste, el miembro de Junta Cívica o no quiere o no puede o ya no le da el tiempo de verificar si es o no elector y empiezan a acreditar nomás ya mansalva veedores, sin verificar previamente que sean o no electores. Y la mesa electoral, donde yo ya me voy acreditado como veedor, ya no tiene tampoco la posibilidad de controlar esa situación. Pero la ley sí dice, el veedor votará en la mesa donde cumple funciones. Profe, un comentario referente a eso. Una vez me tocó a mí como presidenta de mesa revisar justamente eso, porque venía cada rato el veedor a preguntarme y le pregunté yo, porque según él sí votaba en la mesa en la que yo estaba, ¿verdad? Sí. Y le pregunté y decime, ¿puedo tu número de cédula? Y en un tiempito así libre que tenía, cargué su número de cédula en el padrón general y no estaba. No estaba. Y llamé rápido, yo hacía la gente encargada y se cerró un rato la mesa hasta que dieron esa...
resolvieron ese problema, pero nosotros mismos así, después ya me controlaban a mí si yo estaba en el padrón y empezaron a controlar a todos los que están a mi alrededor. Claro. Pero así de tanto que me estaba molestando, dije, ¿por qué será que demasiado se apura por votar este? Y encontramos eso. Y vieron, estas son las pequeñas cuestiones que se presentan el día de, yo digo, una redacción un poco infeliz de parte de la ley en este sentido, ¿verdad? Entonces habría que buscar mejorar la redacción de la ley en este caso, ¿verdad? Bueno, recibir y organizar la distribución de todos los materiales útiles, equipos y documentos requeridos para la realización de las elecciones. Esto de hecho la justicia electoral lo hace, sin necesidad de tener junta cívica, pero la junta cívica también tiene que tomar intervención en esto por una cuestión legal. Pero esto, con o sin junta cívica, esto se hace y se va a seguir haciendo porque es un mandato constitucional que tiene la justicia electoral. Y a no perder de vista que la junta cívica es un órgano auxiliar de la justicia electoral. Miren, a mí me han retado mucho ya por esto que les voy a decir ahora, pero el titular de la acción, el titular del proceso, siempre va a ser la justicia electoral. Siempre va a ser la justicia electoral. Fíjense ustedes que, y si analizamos todos estos puntos, que creo que ya termina, en ningún lado dice que la junta cívica, acá, en esta parte, la junta cívica tiene que instalar las mesas electorales el día de. Pero se ha tomado como una disposición de la junta cívica. Ustedes se dan cuenta que no dice acá que a su cargo estará la instalación de las mesas, no dice la junta cívica. No le da esa atribución a la junta cívica. Más sin embargo, vamos a ir a una otra ley que es la ley 834 en su artículo 197, y les voy a leer porque tengo acá a mi lado el código. En su artículo 197 establece lo siguiente. Dice, capítulo de la votación. El presidente y los vocales de cada mesa electoral y los suplentes deberán reunirse a las 6 horas de la mañana del día fijado para los comicios en el local de votación correspondiente. Si el presidente o alguno de los vocales no acudiere, lo sustituirá el suplente. Ok, ahí vamos bien. Hasta acá no le inmiscuyó la junta cívica. No puede constituirse la mesa sin la presencia de un presidente y 2 vocales. Punto seguido. En caso de ausencia de sus miembros, la junta cívica arbitrará la integración de la mesa. Es decir, solo en caso de ausencia de sus miembros, la junta cívica arbitrará la integración de la misma. Planteo la siguiente situación. Día de las elecciones. 6 de la mañana o 5 de la mañana. A las 6 de la mañana tiene que empezar la instalación de las mesas. No se presenta nadie de la junta cívica en el local de votación. Nadie se presenta de la junta cívica. Están los 3 miembros de la mesa designados. Corresponde que ellos tomen posesión de sus materiales electorales para habilitar la mesa, o tiene que esperar a que alguien de la junta cívica venga y les diga, acá tenés tu material y arrancar nomás ya. Si tiene a disposición los materiales puede iniciar. El problema es que los de la junta cívica se les entrega todos los materiales electorales. Claro, se ha tomado por costumbre que la junta cívica haga esa tarea también y cumpla esa tarea, que me parece correcto. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero también dentro de los años de experiencia que tenemos se ha planteado situaciones donde nos quedamos sin junta cívica.
en un local determinado. Entonces, la gran pregunta es, ¿se habilita o no se habilita la mesa? Claro que sí, si están las autoridades de mesa, lo que corresponde es que la justicia electoral, donde la Junta Cívica es parte de la justicia electoral, le haga entrega de sus materiales. Si las autoridades dispuestas por el juez electoral, por el juez más y dice el dicho, dijo que ellos son las autoridades, y las autoridades se presentaron, lo único que se necesita es que se le entreguen los materiales para que ellos puedan actuar, puedan realizar las funciones. Entonces, quiero nomás que ustedes tengan esto dentro de todo el parámetro, dentro del análisis de esta ley, y en especial de este... Y el lunes podemos pedir otra vez que nos habiliten para alzar. Yo ya preparé todo. Creo que se le habilitó el micrófono a alguien sin querer. Bueno, ok. Eso, profe. Sí. Sí, con respecto, volviendo al punto anterior, soy Oscar Ibarra, del interior acá de Itapúa. Oscar, te escucho. Se tomó como costumbre que se le entrega los materiales a los miembros, al presidente de la Junta Cívica. De hecho, la gente de la justicia electoral le hace firmar el recibo y el encargado de la justicia electoral de la ciudad firma el recibo de las máquinas. Así se está acostumbrando últimamente. De hecho que todo va al juez. Al juez electoral bajo su responsabilidad está todo. No, me refiero a los materiales, me refiero al punto anterior de entrega de materiales electorales. Sí. Sí. Y por ello es que los de la Junta son los que entregan los materiales a los miembros de mesa, claro, que la interacción ya hizo el juez, ¿verdad? Entonces, lo único que hacen, como dijo usted, es entregar los materiales. Claro, entregar los materiales, así mismo. No, pero ¿sabes por qué traigo a colación este punto? Porque se han presentado estas situaciones en los locales donde han dicho ciertos sectores políticos, ciertos apoderados o ciertos superabogados que aparecen también ese día y te dicen, si no está la Junta Cívica, no se puede habilitar la mesa, y ahí tener a las autoridades de mesa. Pero en el local falta el de la Junta Cívica nomás. En el local está el funcionario de la justicia electoral, o sea, la justicia electoral en sí está presente, pero el de la Junta Cívica nomás el que no vino. Cierto, se suele dar. Ante este tipo de situaciones es importante entender que la titularidad de la acción siempre la va a tener la justicia electoral. La justicia electoral, y la justicia electoral va a cumplir lo que dispuso el juez, entregarle a las autoridades los materiales correspondientes, así sea esta Junta Cívica o no sea Junta Cívica, pero sí tiene que ser justicia electoral. Solamente para hacer referencia a esa situación puntualmente. Que se suelen presentar, ¿verdad? Sí, se presenta, es muy poco, es muy poco lo que ocurre, pero ocurre. Otra situación también que se da con las juntas cívicas y que no está arreglado por una ley determinada, ¿verdad? Es el hecho de que ellos se reúnen, sesionan, y eso ocurre normalmente en capital. Capital y central también se puede dar, y en algunas localidades específicas, por ejemplo en Encarnación también se puede dar, o Itapúa, donde la junta cívica no tiene capacidad logística de llegar a todos los colegios, ¿verdad? Y como ellos son 10 nada más, 5 titulares y 5 suplentes, pero tienen a su cargo, qué sé yo, 20 locales o 30 locales, entonces ellos se ha acostumbrado a que designen delegados de junta cívica, siempre manteniendo esa proporción del cual hablamos, siempre teniendo como base la Cámara de Senadores. Entonces ellos van designando delegados de junta cívica a fin de que ellos puedan cubrir todos los locales de votación que tienen a su cargo. Eso, si leen la ley, no dice designar delegados, no existe eso. Pero es un procedimiento establecido desde hace tiempo, ¿verdad? A fin de poder cubrir esa falencia en cuanto a recursos humanos de parte de la Junta Cívica. Bueno, yo creo que ciertamente estamos todavía dentro del tiempo. Como les dije anteriormente, me basé en el análisis de esta ley en estas cuestiones particulares y no entré en la parte procesal porque eso va a llevar mucho tiempo, requiere quizás de una clase especial.
y sí en esta parte estructural de la institución justicia electoral y cuáles son las competencias que tienen cada uno de sus estamentos o estos estamentos en particular que hemos analizado. Como les dije en el transcurso de la clase, me gustaría que ustedes tomen como tarea, ¿verdad? Esto va a estar ya en la plataforma, investigar lo siguiente, en base siempre a las últimas elecciones del pasado 30 de abril, la composición del Consejo de la Dirección del Registro Electoral, ¿verdad? E investigar también la composición de las juntas cívicas, siempre en base a las últimas elecciones. Y si le quieren agregar como un remate al trabajo ustedes, que eso no va en cuanto a puntos sumar ni restar, pero me sería a mí gratificante conocer un poco el parecer de todos ustedes, podemos también incluir la representación que se va a tener en las mesas electorales para las siguientes elecciones dentro de esta, conforme a estos nuevos resultados electorales que tuvimos el 30 de abril pasado. Bueno, ¿hay alguien que quisiera agregar algo? Porque hasta acá yo creo que podemos ir cerrando. Por mi parte, agradecerles la atención que tuvieron. Espero haber colaborado en algo, ¿verdad? En este pequeño espacio que tenemos con ustedes. Espero que hagan su tarea, ¿verdad? Vamos a estar verificando en el sistema en la semana entrante. Y bueno, agradecerles sobre todo por la atención prestada. Espero que tengan un feliz resto de jornada y un feliz fin de semana también. No sé si alguien quisiera agregar algo antes de terminar. Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, profe. Escucho, señora. Le escucho, sí. Le escucho. Profesor, con referente a la tarea, porque tenemos aparentemente hay dos tareas, ¿verdad? Usted hasta el momento, una tarea que sí ya se entregó, que fue el 20, en uno de estos días, y creo que la próxima tarea, la fecha de vencimiento es el 30. Sí. Bueno, la primera tarea no está calificado, profesor. La primera tarea fue con el profesor Gustavo. Y bueno, y ahí lo que con Gustavo Torres. Pero con es en la misma. Torres. Bueno, estamos hablando de la mismo curso. Ahí está mi duda, doctor. Esa fue mi duda, sí. Porque como tenemos dos docentes, él todavía no calificó y dijo, bueno, sí se cambiaron, yo sé que cambiaron de docentes, pero no cambiaron de plataforma. Porque ocurrió, ¿sabe por qué le molesto, profesor? Porque con historia fue así, fueron al final historia política y bueno, hubo una confusión y yo tuve la culpa de no fijarme bien y entregué mal mi tarea. Entonces por eso ya quería aclarar antes y pedirle su ayuda correspondiente. Bueno, la tarea que usted habla vence el 30, el día viernes, día de la amistad. El día viernes. Toda la semana que viene tienen ustedes para desarrollar esta tarea. Ah, perdón, yo pensé que era el 30. Siempre dentro del curso de metodología del estudio intelectual. A metodología del estudio intelectual. Bueno, genial, profesor. Sí, muchísimas gracias, feliz de semana y excelente la clase. Bueno, muchísimas gracias y como les dije, que tengan un excelente fin de semana. Para mí fue un honor, un gusto haber estado con ustedes. La semana entrante van a estar con el compañero Neri Velilla, ¿verdad? Y tratando con el análisis de la ley 834. Les digo, les repito, si tienen cuestiones de organizaciones intermedias, él es la persona indicada para que ustedes puedan evacuar todas las dudas que consideren. Bueno, muchísimas gracias a todos, éxitos y espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Excelente. Gracias, doctor. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Muchas gracias.